Iniciamos con la clase número 1 de quinto año. Recuerden leer la teoría, hacer la investigación prevista en la teoría y vamos a empezar con un repaso de cuarto año que es aplicación del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras relaciona todos los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cómo reconocemos el triángulo rectángulo? Por su ángulo recto. Entonces, el teorema de Pitágoras permite calcular sus lados. La ecuación matemática sería el c al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los lados. Un ejemplo de ello para calcular un lado, por ejemplo, me dan este triángulo, A vale 5 centímetros, B vale 15. Colocamos la ecuación, c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sustituimos valores. ¿Cuáles son los valores de A? 5, elevamos al cuadrado, más la B, el valor de B es 15, elevamos al cuadrado. Eso me da un valor, elevando al cuadrado cada uno y sumando 250. Luego eliminamos el cuadrado y el otro lado de la igualdad pasa a ser una raíz. Le extraemos la raíz y eso me da un valor de 15,81 centímetros o metros, depende de lo que esté en el ejemplo. Listo. Esta parte es vamos a trabajar con razones trigonométricas. Se estudia también los lados y la hipotenusa del triángulo rectángulo. El triángulo, recuerde que los catetos se reconocen por el ángulo recto. El que está al frente del ángulo es el cateto opuesto, el que está al lado del ángulo, el cateto adyacente, y la más larga es la hipotenusa. Vamos a trabajar con estas tres razones. El seno del ángulo que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. El coseno del ángulo, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para un ejemplo se da un triángulo y me dan un lado y el ángulo. Y me piden calcular X y A. Vamos a relacionar el lado que me dan con el lado que voy a calcular. Entonces, como el lado que me dan es el cateto adyacente y me piden calcular la hipotenusa, la relación sería coseno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto implica que debemos despejar la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente sobre el coseno del ángulo. Sustituimos valores. La hipotenusa es X, el cateto adyacente 10 centímetros y el ángulo sería 30 grados, coseno de 30 grados. Esto implica que al resolver sería su valor de X. Como ya tenemos dos lados, podemos calcular el siguiente lado por Pitágoras, pero también lo pueden calcular por relacionándolo con hipotenusa y relacionándolo con el otro cateto. Yo voy a calcularlo relacionando el cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería el seno del ángulo. Entonces el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y despejo el lado que me piden, que es el cateto opuesto. El cateto opuesto va a ser igual al seno de 30 por la hipotenusa. Sustituimos sus valores, A va a ser igual al seno de 30 por el valor de la hipotenusa que me dio 11,54. El resultado sería 5,77 centímetros.